Bueno, hemos llegado aquí al dominio 3.4. Aquí explicaremos los conceptos básicos de las secuencias de arranque, métodos y utilerías de inicio. Bien, para empezar quiero entonces enseñarte cómo se instala lo que sería el Windows 7. Ya en el módulo anterior habíamos explicado cómo se instalaba Windows XP y ahora voy a enseñarte cómo se instala Windows 7, que es algo bien parecido a cómo se instala Windows Vista. Bien, entonces para empezar, aquí he creado una configuración para la máquina virtual de Windows 7. Ya coloqué el disco de instalación en la unidad de DVD y voy aquí entonces a activar la máquina virtual. Bien, aquí está subiendo. Vamos aquí donde dice CD, Use a Physical Drive. Cancelamos aquí. Aquí presiono Enter para que entonces busque en la unidad física donde se encuentra el disco. Muy bien, aquí si te fijas es un poquito diferente a cómo se instala en Windows XP. Por ejemplo, la pantalla de fondo aquí es negra. En Windows XP era color azul. Así que vamos a esperar que los archivos de carga suban al sistema. Esto para el examen es importante que usted conozca cómo se instala tanto Windows XP y cómo se instala Windows Vista y Windows 7. A nivel de Windows Vista y Windows 7 es técnicamente lo mismo. Lo que cambiaría realmente es algunos diseños, algunas imágenes, pero es bien parecido uno y el otro. Lo que quería decir es que si instalas Windows 7, pues instalas Windows Vista. Aquí pues entonces estamos en la área de instalación. Aquí me pregunta cuál es el lenguaje que vamos a utilizar. Voy a utilizar entonces el inglés, el tipo de formato, lo que es la hora y el tiempo. Y aquí el tipo de teclado. En todo caso voy a utilizar el que dice US. Bien, ahora vamos a darle Next. Ok, bien. Cuando tienes problemas, por ejemplo, con Windows, usted puede utilizar esta misma ventana de instalación, pero en vez de instalar el Windows, puedes repararlo. Y puedes utilizar entonces la opción de Repair. Okay, le das un clic aquí, por ejemplo. Y te va a aparecer unas opciones para reparar el disco. En mi caso, no encuentra ningún sistema operativo, así que voy a darle entonces a la X. Ahora, para entonces instalar entonces el sistema operativo, le doy aquí un clic donde dice Install. Aquí no me encontró ningún sistema operativo porque no tengo ningún sistema operativo instalado en lo que es la versión de Windows 7 en este ejercicio de la máquina virtual. Si tuviera un sistema operativo instalado, me van a aparecer otras opciones en la parte de Repair Your Computer. Ok, vamos a darle un clic donde dice Install Now. Y ahora empezamos con todo el procedimiento de instalación bien sencillo. E incluso puedo decir que es hasta más fácil que instalar Windows XP. Normalmente estos servicios de instalación se cobran muy bien en el mercado. Quiere decir que si usted es técnico o aspira a ser técnico de computadora, esto es un servicio que se cobra muy bien en el mercado. Aquí pues normalmente leemos la licencia, algo que casi nadie hace, pero debería hacerlo. Aceptar los términos. Le damos un clic donde dice Next. Y aquí donde dice Custom, le damos un clic. Y aquí nos aparece a nivel de disco 16 GB. No está particionado. Aquí puedo darle un clic donde dice Drive Options. Y aquí donde dice New, puedo entonces especificar el tamaño de la partición. Por ejemplo, puedo poner 16.000 megas, que son 16 GB. Aplico. Y aquí si te fijas tengo entonces una partición para el sistema y una partición primaria que sería entonces donde voy a instalar el sistema operativo. Ok, vamos a darle entonces un clic donde dice Next. Y aquí empieza la instalación. Ya aquí no tienes que hacer más nada. El sistema sigue procesando la información, sigue copiando los archivos, se va a configurar solito. Y al final te va a preguntar entonces cuál es el username, cuál es el número de usuario realmente que vas a utilizar para la computadora. Y cuál es el nombre de la computadora que vas a utilizar también para la misma. Así que esto es bien fácil. Si tú comparas esta instalación con la instalación de Windows XP, esta instalación es mucho más fácil que la instalación de Windows XP como tal. Así que vamos aquí a la presentación y empezamos con los conceptos del módulo 3.4. Bien, vamos a hablarte un poquito sobre lo que sería el Safe Mode, el Restore Point y los Recovery Options.
El Safe Mode es un área donde la computadora la puedes utilizar, pero con las menos funciones a nivel de driver posible. Por ejemplo, supongamos que tuviste un problema con la computadora a nivel técnico y no te está funcionando correctamente. Usted puede entrar a la parte de Safe Mode. ¿Y cómo entras a ella? Bueno, cuando la computadora empieza a subir, que sale el BIOS, justamente antes de que aparezca la ventanita de Windows, donde está cargando, le vas a presionar la tecla F8. La tecla F8 va a levantar unas opciones de Safe Mode que, por ejemplo, te va a permitir subir el sistema con opciones de networking, con opciones, por ejemplo, de Command Prompt, Safe Mode solamente sin opciones de networking ni Command Prompt, y te permite utilizar la computadora para hacer ciertas configuraciones sin los requisitos y los drivers cargados del sistema operativo en forma normal. Por ejemplo, supongamos que en forma normal tú tienes unos drivers de tarjeta de video para que se vea la resolución en alta capacidad o high definition, por ejemplo. Pues en Safe Mode esto no va a suceder y esos drivers no se cargan unos drivers genéricos que hace que puedas ver la pantalla, pero no la vas a ver con esta resolución que normalmente la puedes ver en una máquina con los drivers corriendo de tu tarjeta de video. Y muchas de las opciones a nivel de hardware no van a funcionar. ¿Por qué? Porque la idea de Safe Mode es que arranque en modo seguro y ella va a utilizar simplemente los archivos y las configuraciones necesarias que necesita para poder subir el sistema. Y si tienes que hacer algún tipo de configuración, lo puedes hacer aquí. A nivel de Restore Point, el Restore Point es una opción que tiene Windows que te permite colocar la configuración de la computadora a una fecha en específico. ¿Qué sucede? Cuando usted instala un sistema, por ejemplo, en una aplicación, alguna pieza, y hay un problema y se daña el sistema operativo, usted puede entonces utilizar el Restore Point para poner lo que es la configuración a una semana anterior, por ejemplo, o a un mes anterior. Supongamos que usted hoy, en el día de hoy, 1 de abril, por ejemplo, del 2012, usted instaló una aplicación o instaló un hardware y se dañó la configuración principal del Windows. Usted puede entrar al Safe Mode, hacer un System Restore Point y poner la configuración de su computadora, como por ejemplo, como estaba en marzo primero o en febrero primero, por decirle un ejemplo. Ok, el Restore Point es una herramienta muy útil y más cuando dañamos algo en el sistema. Aquí a nivel de Restore Option tenemos lo que es el Automate System Recovery, que lo vamos a ver un poquito más adelante, lo que es el Repair Disk y lo que es el Recovery Console. Bien, vamos entonces a darle aquí. Estamos en la parte aquí de lo que es el Advanced Boot Options. Aquí, por ejemplo, tenemos Safe Mode y aquí tenemos diferentes opciones. Normalmente para el examen te va a tocar esta área de lo que son estas opciones y la opción de Last No Good Configuration, la parte de Advanced. Bien, en Safe Mode, pues como te comenté, que suba el sistema con los menos hardware cargados a nivel de drivers, y esto es porque si hay un hardware que está causando problemas, pues él no lo va a cargar, no lo va a activar y vas a poder entonces verificar la computadora para ver dónde está el problema. A nivel de Safe Mode with Networking, pues que tengas conexión a la red y a internet. Safe Mode with Command Prompt, que tengas entonces acceso al Command Prompt, pues tienes que escribir algún tipo de comando. Aquí, por ejemplo, donde dice Last No Good Configuration, que cargue la configuración, la última configuración exitosa que el sistema obtuvo, lo vas a poder utilizar. Y aquí, por ejemplo, que dice Start Windows Normally, si el sistema entiende que fue un error, por ejemplo, que cargue entonces con el sistema normal y ahí va a subir sin ningún problema. Esta ventana realmente te va a aparecer cuando apagas la computadora sin hacer shutdown o cuando el sistema detecta algún problema interno. Te va a aparecer entonces esta ventana para que puedas subir en Safe Mode en modo seguro y puedas hacer las configuraciones pertinentes al mismo. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es el Automate System Recovery. Esta configuración la vas a ver en Windows XP, no es así, de esta forma en Windows 7. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es el Backup Utility. Y aquí tenemos la opción de lo que es el Automate System Recovery Wizard, que está enfocado en lo que es el Backup and Restore de lo que es el sistema. La puedes conseguir en el área de Start Accessories, System Tools y Backup en Windows XP. Bien, aquí, por ejemplo, tenemos el Repair Disk. Este sistema nos permite entonces verificar la integridad del disco, verificar los sectores y reparar el disco si tenemos algún tipo de problema y le encontramos exactamente en la misma área. ¿Ok? Bien. Aquí, por ejemplo, entonces hemos trabajado con el dominio 3.4 y quiero explicarte algo antes de acabar.
y es lo del Virtual Memory. ¿Dónde lo conseguimos y dónde lo configuramos? Pues bien, el Virtual Memory, aunque no aparece en esta presentación, te lo quiero explicar para que sepas dónde es y que te viene en examen, que es importante. Vamos aquí a la parte de Control Panel y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la parte de Launch Icons, discúlpame, categoría, y aquí donde dice Systems, voy a entrar a la parte de Systems y aquí donde dice Advanced System Settings. Si le doy back, por ejemplo, Smart Icons, y voy a la parte, por ejemplo, de lo que sería Systems, también llego al mismo lugar, Advanced System Settings. Aquí en Advanced tengo la parte de Performance y dice Visual Effects, Processor Scheduling, Memory Usage y Virtual Memory. Aquí, donde dice Settings, le doy un clic. En Advanced, le doy un clic. Y aquí donde dice Virtual Memory, dice Change. Si te fijas aquí dice 12.278 megabytes en el nivel de Paging File. El tamaño son 12 gigas, 12.3 más o menos. Normalmente el sistema reserva 300 megas adicionales de lo que es mi memoria por defecto. Aquí pues, tengo un poquito más de eso. Vamos a hacer un cambio. Yo puedo hacer una customización en esta área y modificarlo. Dice, por ejemplo, lo que es recomendado y lo que es mínimo permitido. Yo puedo entonces hacer una modificación aquí y puedo entonces definirlo. En este caso no voy a definirlo. Bien, así que esta configuración se hace a nivel de Virtual Memory en esta área, te lo repito. Baja la parte de System Properties, en el área de System, baja la área de Performance, Settings, ok, y aquí baja Advanced, aquí baja donde dice Change y aquí haces la configuración que usted necesite a nivel de memoria virtual, ok. Recuerde, esto le va a ayudar entonces a la memoria RAM a mejorar su performance, siempre y cuando pues, la memoria RAM no pueda operar a nivel de su capacidad total. Siempre se utiliza el Virtual Memory, que esto es una función de un espacio reservado en el disco para ayudar en los procesamientos de la memoria. Bien, así que es importante que evalúes este módulo, lo estudies, notes que este es el módulo último del dominio 3. Estúdialo, cualquier duda o pregunta que tengas, puedes utilizar entonces el sistema de soporte en línea y nos veremos entonces en el próximo dominio. Muchas gracias.